Noticentro 1, CMI. El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, se pronunció en contra de la idea de hacer una nueva constituyente. Esto fue durante la conmemoración de los 33 años de la Constitución Política del 91. Aseguró que la Constitución no es una masa gelatinosa cambiable a placer. En medio de la celebración de los 33 años de la Constitución de 1991, el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, lanzó un duro mensaje al gobierno sobre la idea de propuesta de una constituyente. ¿Cómo seguir hablando de nuevos proyectos constitucionales si es que no hemos sido capaces de desarrollar y hacer cumplir el pacto que nos forjamos en 1991? La Constitución no puede ser una masa deforme, gelatinosa y banal, cambiable a placer, sino al revés, un texto rígido con muy relativas flexibilidades, que precisa de muy meticulosos y exigentes requisitos de variación y cambio. Para el magistrado Reyes, cambiar la Constitución es un mal mensaje. La banalización de la Constitución y lo que es aún peor, el querer cambiarla porque sí, es el peor mensaje que pueda darse a un pueblo cuyas manos y cuyos espíritus todavía reclaman la satisfacción de los mínimos. El presidente de la Corte Constitucional defendió la Constitución de 1991, aunque reconoció que falta compromiso para cumplirla a cabalidad. Tenemos una Constitución viva y joven que prevé los mecanismos de solución de sus conflictos, pero a veces nos faltan voluntad y decisión. Nos falta la fuerza interna que mueva el sentimiento de unirnos como país cuyos paisajes merecen mejores sonidos que los de la metralla, que el cantar de los pájaros y el verde de las montañas no se tiñan de rojo y se pueblen de soledades. En su discurso destacó que en la actualidad, cuando se habla de nuevos retos constitucionales, aún existen fantasmas de la violencia y de la guerra en el país. Noticentro 1, CMI. Familiares de niños en condición de discapacidad protestaron hoy frente a la sede de la EPS Sanitas en Barranquilla. Denuncian que la calidad del servicio que presta esta entidad ha desmejorado. Nuestro compañero Jorge Castro habló con ellos. Jorge, muy buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Las madres de estos pequeños reclaman el derecho a la salud y a una vida digna de estos pequeños que han visto afectada la prestación de los servicios médico-asistenciales en los últimos 2 meses. En su mayoría son madres de niños autistas, con síndrome de Down, dializados o con problemas cardíacos que exigen respuestas a la EPS Sanitas. Denuncian que la intervención que hizo la superintendencia de esta EPS ha empeorado la prestación de los servicios en esa entidad. Nosotros llegamos a esta vía, de hecho, lastimosamente no era lo que queríamos, pero realizamos diferentes tipos de solicitudes, derecho de petición, incluso llegamos a tutela y no teníamos una respuesta favorable por parte de Sanitas. Por eso nos hemos decidido tomar las vías de hecho, porque no contábamos con autorizaciones para la prestación de servicio de transporte, no contábamos con autorizaciones para la prestación de servicio terapéutico y mucho menos para la prestación de servicio con especialistas y con medicamentos. Señalan que todo empeoró después del 2 de abril, cuando la superintendencia intervino a esta entidad promotora de salud. No teníamos queja ninguna con Sanitas, éramos pacientes y usuarios que estábamos conformes con todo lo que estábamos viniendo recibiendo, excelente atención, pero desde que Sanitas fue intervenida, tristemente nos hemos visto afectados. Son aproximadamente 350 niños pacientes en Atlántico que están padeciendo de estas falencias en el servicio de EPS Sanitas. Al final de una reunión de representantes de las madres de estos niños con directivos de las EPS, se concretó acelerar el proceso de entrega de citas y medicamentos, lo mismo que de las terapias para los pequeños. Para ello, se hará un monitoreo permanente de estos compromisos. Noticias desde Barranquilla, con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. La noticia política en Antioquia fue la suspensión e inhabilidad por 6 meses del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Hoy se conoce otra decisión judicial importante. Un tribunal declaró nula la elección de Juan Carlos Upegui, concejal de Medellín. Recordemos que este hombre también fue aspirante a la alcaldía de Medellín y perdió la batalla con el actual mandatario de la capital de Antioquia y fue elegido como concejal. Según este
fallo, pues que además se conoció en las últimas horas, el cabildante saldría del Consejo de la capital antioqueña. El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró nula su elección como concejal de Medellín en el proceso que desde finales del año pasado se adelantaba en su contra por presuntamente estar inhabilitado para participar en los comicios locales de 2023. Además, es importante aclarar que esta decisión de la Sala Sexta de ese tribunal de primera instancia declaró la nulidad parcial de las actas de elección de este hombre. La determinación del tribunal se debería al nombramiento de su padre, además identificado como Juan Carlos, precisamos, como Carlos Alberto Upegui Mejía, como rector de un colegio en Medellín. Dice además el concejal que van a apelar con sus abogados, han enviado un comunicado en las últimas horas a los medios de comunicación. Noticentro 1, CMI. 5 vehículos quedaron atrapados en medio de un arroyo en Barranquilla. Uno de los automóviles era conducido por la médica Caroline Martínez, quien estaba acompañada por su hermana. Se dirigían a recoger al padre de las dos. Y justamente al conocer lo que estaba sucediendo, llegó al lugar y logró salvar a sus hijas mientras eran arrastradas por la corriente. Los vehículos atrapados fueron 4 particulares y uno de servicio público, un taxi. El arroyo se formó en la calle 85 con carrera 47. Noticentro 1, CMI. El gobierno anunció hoy el relevo en la comandancia de la Armada Nacional. El nuevo director de esa fuerza será el vicealmirante Juan Ricardo Rosso Obregón, un experimentado oficial con más de 30 años de carrera militar. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, designó al vicealmirante Rosso en reemplazo del almirante Francisco Cubides, quien asumirá la jefatura de las fuerzas militares. El vicealmirante Rosso liderará la estrategia de seguridad en zonas fluviales y marítimas, así como las tareas de interdicción contra el narcotráfico. Noticentro 1, CMI. Precisamente Joe Biden, en un encuentro con algunos gobernadores demócratas, dejó en claro que no retirará su candidatura en la carrera por la Casa Blanca. Aseguró que está bien de salud, puesto que así lo confirmó su médico. El mandatario estadounidense Joe Biden, en la búsqueda de recuperar la confianza de sus votantes y políticos, ha tomado una serie de medidas. En una entrevista reconoció que metió la pata, cometió un error, pero recalcó que va a ganar las elecciones al igual que en 2020. Además, en una reunión privada que tuvo con más de 20 gobernadores demócratas, les advirtió que no se retirará y que nadie lo va a sacar de la candidatura, puesto que se sometió a un chequeo médico después del debate y se encuentra bien, apto para seguir gobernando. Yes, fit for office. The president has three and a half years of delivering for us, going through what we've all been through. None of us are denying. Thursday night was a bad performance. It was a bad hit, if you will, on that. But it doesn't impact what I believe he's delivering. Biden agregó que planea dejar de programar eventos después de las 8 de la noche para asegurarse de dormir lo suficiente. Esto como parte del esfuerzo para aliviar las preocupaciones sobre su condición física, después de su actuación en el debate de la semana pasada contra el republicano Donald Trump, quien tiene de un hilo su reelección. Noticentro 1, CMI.